Entonces, esta clase vamos a hablar de síndrome linfoproliferativo, ¿ya? Y vamos a partir diciendo, ¿no es cierto?, que esto es un cuadro que es muy frecuente dentro de la hematología, ya de las enfermedades neoplásicas más frecuentes que hay, ¿ya? Y es importante saberla y conocerla bien. Vamos a ver que los síndromes linfoproliferativos es un saco grande de muchas enfermedades distintas, por lo cual es un grupo amplio y heterogéneo de diferentes patologías con proliferación clonal de células linfoides. Hay muchas enfermedades que uno de repente las conoce, pero no saben que son parte de este saco de enfermedades, ¿ya? Cualquier enfermedad, cualquiera sea esta, con proliferación clonal de células linfoides, pasa a ser parte de este grupo, ¿ya? Tienen tendencia a invadir órganos linfoides como los ganglios linfáticos y vasos, médula también pueden invadirla y la sangre periférica más adelante, ¿ya? Cuando ocurre esto se llama que, o se denomina que leucemizan, ¿ya? Se llama de esa forma, ¿ya? La clasificación actual de este grupo de enfermedades son de la OMS Real, que es del 2008, está basada en tipo histológico, la vamos a ver al tiro, y abarca diferentes grados de diferenciación celular. Este es un listado grande, muy importante, es un poco, ¿cierto?, llamativo al verlo, pero lo que importa acá de todo esto es básicamente que ustedes sepan que esto se diferencia en células B, ya neoplasia de células B, neoplasia de células T, ya, y una clasificación aparte va a ser el linfoma de Hodgkin, ya, de forma que esto que ustedes están viendo acá, de neoplasia de células B y células T, van a ser parte de lo que vamos a ver más adelante y genera un poco de confusión, que los linfomas tienen dos tipos o una clasificación que abarca dos tipos distintos, que son los linfomas de Hodgkin y los de no Hodgkin, ¿ya? Los de Hodgkin se estudian de forma específica y los de no Hodgkin se estudian en conjunto con las otras enfermedades que son parte de los síndromes linfoproliferativos, ¿ya? Ejemplo, para que se entienda un poco mejor. Esto no se lo voy a preguntar, es solamente para que ustedes entiendan esta parte. El mieloma, que me imagino ustedes ya lo conocen, quizás lo han visto en sala, es frecuente igual, ¿cierto? Lo han estudiado en alguna oportunidad. El mieloma es un tipo de síndrome linfoproliferativo. ¿Por qué? Porque la célula base de esa enfermedad es el plasmocito. Es una neoplasia oncológica de plasmocito, ¿ya? Y el plasmocito es, a su vez, ¿cierto?, una maduración y diferenciación de una célula B, ¿ya? Por ende, el mieloma es un tipo de síndrome linfoproliferativo que se estudia de forma distinta, ¿ya? Porque es muy frecuente y tiene otras cosas distintas, pero es un tipo de esta enfermedad. O, por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar es que una leucemia prolinfocítica, es un tipo de leucemia aguda de estirpe linfático, pero como es además una enfermedad con proliferación clonal de esta estirpe, es además un síndrome linfoproliferativo, ¿ya? Por eso les decía que en hematología ocurre que de repente una enfermedad es parte de diferentes grupos, de diferentes sacos de enfermedades, ¿ya? Indistintamente, cualquier enfermedad que tenga su base en alguna proliferación clonal de linfocitos va a estar acá, ¿ya? Eso básicamente. Hay otra condición específica que sí me interesa que sepan, que es lo de acá, leucemia linfoma. A veces no es fácil identificar cuándo una enfermedad es una leucemia y cuándo es un linfoma. Y a veces es tanto así que le pones al nombre de la enfermedad leucemia linfoma. Vamos a ver eso al tiro. Aquí otros ejemplos, ¿cierto? Esto ya en la segunda parte, esto ya lo vimos, ¿cierto? Neoplasia de células B, la otra son neoplasia de células T o NK, ¿cierto? Con todos los tipos de linfomas específicos y leucemia propio de este tipo de células, ¿cierto? Y finalmente el linfoma de Hodgkin, que es un tipo muy específico de enfermedad con variantes, ¿ya? Y que lo vamos a ver más adelante. Bueno, hablando respecto a lo que les comentaba recién, ya la leucemia de estirpe linfoide, vamos a diferenciarlo del linfoma, en que la leucemia de estirpe linfoide son cúmulos de linfocitos que nacen en la médula ósea, ahí parte la enfermedad, y después se va a sangre periférica. Por eso, ¿cierto?, es una leucemia, partió en la médula, ¿ya? Y esto puede producir infiltración a órganos sólidos, y dentro de esto puede producir adenopatía, ¿ya? Pero parte en la médula.
Y el linfoma parte de ubicación extramedular y desde ahí pueden leucemizar, o sea, parte, por ejemplo, en una adenopatía, ahí parte la enfermedad y después puede leucemizar, puede infiltrar y afectar secundariamente la médula y desde ahí la sangre periférica, ¿ya? Entonces, de repente un poco el origen de la enfermedad, porque perfectamente dijimos antes, si recordarán, que una leucemia aguda puede producirles perfectamente adenopatía, pero de igual forma, un linfoma que puede partir como una adenopatía, puede producirle aumento de linfocitos, ¿verdad? Sangre periférica en recuentos altos y puede haber leucemizado, ¿ya? Por este motivo, la división entre leucemia y linfoma muchas veces es arbitraria, ¿ya? Y es tanto así, de nuevo, que de repente hay células que son idénticas, ¿ya? De hecho, hay veces en que el tipo de célula, si ustedes la van a ver con todo el estudio que dijimos antes, citogenético y todo el tema molecular, tienen equivalentes, que hay dos enfermedades que son iguales, pero que se le pone el nombre solamente según a dónde partieron. Por ejemplo, de la leucemia linfática crónica, es lo mismo, el mismo tipo de célula, ¿ya? Con alteraciones moleculares y todo idéntico, al linfoma no Hodgkin, ya linfocítico de células pequeñas. Es la misma enfermedad, solamente ya acá partió en la médula y acá partió en una adenopatía. Eso es todo. La leucemia linfoblástica aguda T es lo mismo que decir linfoma linfoblástico T, o la leucemia linfoblástica aguda L3 es lo mismo que decir linfoma de Burkitt. El tema es dónde partió, solamente eso, ¿ya? Cuando el paciente llega a consultar y llega con muchas adenopatías y leucemizado, tú no sabes dónde partió la enfermedad y ahí ocurre que pasa esto que le escriben leucemia/linfoma porque no sabes de dónde partió, no sabes qué es. Sabes que el tipo de célula es tanto, el tratamiento es tanto, pero no sabes qué es, no sabes si partió en una adenopatía o en la médula. Eso es todo, ¿ya? Por ese motivo, a veces un linfoma leucemizado puede ser lo mismo que una leucemia que se haga infiltrativa hacia adenopatía. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? entonces, ¿hay alguna forma de hacer la diferencia de por sí? ¿Y es importante hacer la diferencia? Como La para el diferencia, diagnóstico de tratamiento. sí, muchas veces tú vas a ver que, por ejemplo, lo vamos a ver más, eso podría responderlo después porque también se aborda acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver alguna diapos que van a dejar esto un poco más claro, ¿ya? Ya mira, el linfoma, vamos a ver que son neoplasias malignas de origen linfoide, extramedular, que pueden leucemizar, ¿ya? Y son las neoplasias hematológicas más frecuentes del adulto. Aquí vamos a hacer un poquito más rápido, según el tipo histológico, ya la célula involucrada puede ser, ¿cierto?, un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, ¿ya? De los cuales lejos, y sobre todo en nuestro país, ocurre algo muy extraño, donde nuestra epidemiología es muy distinta a lo que se describe en otras partes del mundo. Entonces, en otras partes del mundo no es tan distinta la proporción de uno y otro, pero en nuestro país sí es muy distinto y es mucho más frecuente el linfoma no Hodgkin que el de Hodgkin. No sabemos si es porque el de Hodgkin es más frecuente o el de Hodgkin es menos frecuente, ¿ya? Pero van a entender esto más adelante, ¿ya? ¿Cuáles diferencias hay, ya, entre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin? Que el de no Hodgkin es mucho más frecuente, el comportamiento clínico es distinto, responden a diferentes quimios, ya el pronóstico es más favorable en los linfomas de Hodgkin, ¿ya? Respecto a la incidencia de los cánceres en nuestro país, vamos a ver que el linfoma no Hodgkin, la incidencia, esto recuerden que se mide en casos por cada 100.000 habitantes por año, es de 7,9, el de no Hodgkin, ¿cierto? Y el linfoma de Hodgkin es de 0,7. En otras partes del mundo se describe que la relación eh, no Hodgkin a Hodgkin es de 5:1 versus que en nuestro país es de 11:1. Ya es decir, en nuestro país, por cada 12 linfomas, 11 van a ser de no Hodgkin y uno va a ser de Hodgkin. ¿Ya? El de la enfermedad de Hodgkin es mucho más infrecuente en nuestro país. Aquí los síntomas de los linfomas van a ser los mismos. ¿Ya? También pueden darle los pilares generales. Aquí los dos pilares principales son estos, los otros son menos frecuentes. ¿Ya? Donde va a haber también pérdida de peso, los síntomas B en general,
infiltración a ganglios, lejos lo más frecuente, y también pueden producir a otras partes, pero mucho más infrecuente. Lejos, síntomas generales, infiltración, ¿cierto? Y de forma de adenopatía. Lejos, ¿ya? También recordar que los linfomas pueden aparecer en órganos de inmediato, o sea, pueden partir habiendo un linfoma gástrico, un linfoma pulmonar, o de la parte que sea, ¿ya? Pero generalmente el comportamiento principal es que parten siendo adenopatía. Ahora, esta enfermedad es GES, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice nuestra guía GES a sospecha? Es que los signos de sospecha de esta enfermedad van a ser cualquier adenopatía que tengan cualquier sitio, que sea indolora, ya cara, cuello, en la parte que sea, de un diámetro mayor a 1 centímetro. Mientras más grande, más probable es que sea un linfoma con aumento de volumen progresivo, ¿ya? Que no es tan rápido. Generalmente siempre la diferencia con la infecciosa es que la infecciosa el crecimiento es mucho más rápido versus que la oncológica es más lento pero es persistente en el tiempo, ¿ya? No responde a tratamiento con antiinflamatorio o antibióticos, persiste por más de 30 días, puede producir además hipercalcemia, puede además presentar adherencia a planos profundos y también puede elevar la LDH, ¿ya? Estos son más que nada para que recuerden dónde hacer la búsqueda, ¿verdad? Esto para que ustedes vayan examinando. Recuerden que con las dos manos ustedes van viendo y buscan cualquier asimetría, ¿ya? La consistencia propia de una adenopatía por un linfoma es una consistencia gomosa. Gomosa, esa es la palabra clave, gomosa, ¿ya? Si ustedes ven una adenopatía pétrea, eso generalmente son metástasis de otro cáncer, pero es muy generalmente uno en la fase de interno se confunde y le dice pétrea a los otros, pero la pétrea es de meta de cáncer sólido y gomosa es la consistencia propia de un linfoma. ¿Qué diferencias hay entre un linfoma de Hodgkin y no Hodgkin? Ahora un poco más específico. El linfoma de Hodgkin es un linfoma que es como bien portado, entre comillas. Es una enfermedad que es localizada. Puede partir, por ejemplo, en cuello y se va diseminando de manera linfática de cadena en cadena ganglionar. Se porta bien, es ordenado, produce más síntomas B, afecta con más frecuencia además el mediastino, y este es el tipo de linfomas que te puede producir con mayor frecuencia un síndrome de vena cava superior, ¿ya? Por aumento y ensanchamiento del mediastino. Versus el linfoma de no Hodgkin, que es más desordenado, la diseminación es más bien hematógena, o sea, puede partir en cuello e irse de inmediato a la ingle, la zona inguinal. Ya puede irse de la axila a un órgano, al estómago, por ejemplo. ¿Ya? Es muy desordenado. Da menos síntomas B, afecta menos el mediastino, pero afecta más, ¿cierto? El abdomen, se da más abdomen, leucemiza más y produce más infiltración a médula ósea y desde ahí a la sangre periférica, da más enfermedad extralinfática, leucemiza más, como les comentaba, y puede producir paraproteínas, puede producir de forma monoclonal anticuerpos, de forma que produce más disfunción inmune, ya porque es un anticuerpo que es monoclonal, no es un anticuerpo que sea útil, ya, y además eso aumenta el riesgo de hacer un síndrome de hiperviscosidad. ¿Ya? Respecto al diagnóstico, esto la verdad es que es bastante sencillo. La clínica, con la adenopatía que les comenté, de los exámenes el hemograma generalmente es normal, solamente en fases muy avanzadas, cuando ya hay infiltración importante en la médula, puede aparecer citopenia, leucemización, mucho más adelante igual. Ya, la LDH está elevada en fases avanzadas, hay un aumento de la beta 2 microglobulina, ya que estos también se piden en sangre. Puede haber cierta presencia, como les comentaba, de paraproteinemia, por eso hay que hacer electroforesis de proteínas, para ver si hay algún marcador monoclonal, alguna inmunoglobulina que se produce de forma clonal. De las imágenes, ustedes van a leer de repente la radiografía, pues la verdad es que uno debiera avanzar de inmediato a un TAC con contraste de tórax, abdomen y pelvis, buscando todas las ubicaciones de la enfermedad. ¿Ya? El diagnóstico de certeza es una biopsia excisional, es decir, tú ves la adenopatía, la mandas a cirujano de inmediato, junto con, le toman los exámenes correspondientes que vimos antes, ¿cierto? La mandas a cirujano, esto es GES, tiene un periodo de tiempo el cirujano para hacer esta cirugía. Va, busca la adenopatía más característica, que debiera ser la más grande, generalmente se elige de las más accesibles, la más grande, y se saca toda la adenopatía. Esto no es una biopsia, es una, o sea, es una biopsia excisional, se saca la adenopatía completa,
y se manda a inmunohistoquímica y todos los estudios que ya les mencioné, ¿ya? Finalmente para saber qué tipo de linfoma es y qué pronóstico tiene, ¿ya? Vamos a ver que la etapificación de esto es distinta a otros tipos de cáncer. Se usa la clasificación de Ann Arbor, donde la etapa va a ser de 1 a 4, ¿ya? Y básicamente esto es así. Cuando hay la etapa 1 es porque la enfermedad está localizada en un solo, o superior o inferior al diafragma, un solo lado del diafragma, ya separado por esa parte, no ambos, ¿ya? Ubicación única. Después, más de una ubicación al mismo lado del diafragma. El estadio 3 es ubicaciones en diferentes partes del diafragma. Y el estadio 4 ya es una enfermedad diseminada en múltiples órganos, ¿cierto? Sólidos, ambos lados del diafragma, múltiples adenopatías, una enfermedad metastásica de entrada, ¿ya? Y esto además se le pone una letra que va a ser A, B o C. La A es cuando no hay síntomas B asociados, B es cuando sí los hay, y C es cuando hay un compromiso extraganglionar, ¿ya? De algún órgano, excepto médula o hígado, ¿ya? Esto generalmente lo que ustedes deben saber es que la diferencia principal es si afecta un lado del diafragma o los dos. Básicamente eso. Si afecta los dos lados del diafragma, malo. Eso es todo lo que tienen que saber ustedes. Ahora, muy específicamente y muy rápido, vamos a hablar algunas particularidades del linfoma no Hodgkin, ¿ya? Esto muy rápido es más frecuente que el de Hodgkin, ¿ya? Se clasifican células B, o T y NK, como ya vimos. Esos dos componentes son parte de todos los síndromes linfoproliferativos, pero muchos, la gran mayoría de ellos van a ser linfoma no Hodgkin de células B, T y NK. Pueden haber causas como, por ejemplo, esto puede ser provocado por virus como el Epstein-Barr, ya HTLV1, virus hepatitis C, ya. Pueden haber también bacterias. Aquí lo importante que ustedes deben saber es el Helicobacter pylori, ya. De hecho, el linfoma gástrico es el segundo tipo de cáncer gástrico en frecuencia y es producido por Helicobacter. Y de nuevo, es tanto así que si ustedes tratan la Helicobacter y la erradican, el cáncer se cura. Y si no curan, si no erradican la bacteria, el cáncer aumenta y puede matar al paciente. Es el único tipo de cáncer que se trata con antibióticos y el paciente se sana, ¿ya? También hay trastornos autoinmunes donde es más frecuente que todo paciente con un trastorno autoinmune, que son per se enfermedades de linfocitos, tiene más riesgo de hacer el linfoma no Hodgkin, ¿ya? También puede ser por herbicidas, pesticidas y radiaciones ionizantes. ¿Cierto que hay diferentes factores pronósticos? Aquí esto me interesa un poco menos. Lo que sí es importante aquí es una cosa que ustedes deben saber, que eh, los linfomas tienen dos comportamientos según la evolución y curso clínico, ¿ya? Que puede ser un linfoma indolente o agresivo. Esto es muy sencillo. Los indolentes son una evolución larvada, no requieren tratamiento, de entrada tú puedes observarlo, pero no son curables, ¿ya? No son curables. ¿Por qué ocurre esto? Son lentos justamente porque la enfermedad tiene una tasa mitótica muy baja, avanza lento, y esto a la vez, lamentablemente, los hace menos susceptibles de tratamiento con quimioterapia, porque la quimioterapia donde más te pega es en la mitosis. Por ese motivo es una cosa por la otra, o sea, a lo mejor vives muchos años, décadas inclusive con esta enfermedad, pero no la vas a poder curar, ¿ya? Ejemplo, el linfoma folicular y el linfoma de la zona marginal del celular. Y en los agresivos, una evolución agresiva de entrada, te pueden matar rápido, requiere un tratamiento agresivo de entrada, pero son potencialmente curables, también pueden recidivar más adelante, pueden volver, ¿ya? Y ejemplos de estos son linfoma difuso celular B grande, del manto, Burkitt, ¿ya? Y los de Hodgkin también algunas pequeñas particularidades es que la célula clásica de esto, clásicamente descrita, es la célula de Rett-Sternberg, ya que es una célula que proviene de linfocitos B, son células gigantes con núcleos bilobulados, ¿ya? Y no es una célula patognomónica, también hay otras enfermedades que la presentan. Esto lo vimos, es una enfermedad, ¿cierto?, que es localizada, se porta bastante bien, avanza lento, sabes dónde va a avanzar porque sigue las cadenas ganglionares, ¿cierto? Presenta síntomas B, pero afecta al mediastino y ese es el punto malo, ¿ya? Que te puede dar síndrome de vena cava superior, ¿ya?
y eso requiere radioterapia y corticoides. Ya aquí hay diferentes tipos, ¿cierto? Está la esclerosis nodular, esto no se lo voy a preguntar. Esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocitaria, ¿ya? Lo que tienen que saber de esto, no yo, pero en una com les podrían preguntar, es que el tipo esclerosis nodular, que es el más frecuente lejos, es justamente más frecuente en pacientes jóvenes y es el que presenta masa mediastínica, ¿ya? Diagnosticada por masa mediastínica, lean ustedes acá, en el 80% de los casos. Es muy frecuente que hagan esto, muy frecuente, ¿ya? Y los otros tipos son más malos, en el fondo, ya aparecen en personas de más edad, eso siempre es más malo, puede dejarle menos quimio, ¿ya? Básicamente eso es lo importante acá. Eso es lo importante acá. El tratamiento de los linfomas va a ser con ABVD si es linfoma de Hodgkin o R-CHOP, ya si es con linfoma no Hodgkin. El de Hodgkin, ABVD, doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarpacina. Yo no les voy a preguntar esto para mí lo que responden es quimioterapia y listo. Y eso lo ve el médico hematólogo, nada más. Y no Hodgkin es R-CHOP con rituximab, ciclofosfamida, ya doxorubicina, vincristina, prednisona. A la pregunta que habían hecho es qué quimioterapia dejarle, cuando no sabe si es leucemia o linfoma, va a depender de todo lo que tiene que ver con las pruebas moleculares, inmunofenotipo, y ahí se va a ver a qué responde mejor. Por eso la importancia de identificar la célula exacta que produce la enfermedad para saber a qué va a responder. Hay unas tablas gigantescas que la ven los médicos hematólogos, donde dice qué mutación responde a qué tipo de quimio, y obviamente esa leucemia puede tener muchas mutaciones, hay que ver qué responde mejor. Lo que yo les he mostrado son esquemas como generales, pero que están sujetos a muchos cambios, a cambios de dosis, aumento de ciclo, ¿cierto? Prolongación de esquema, hay mucha flexibilidad en torno a qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Y vamos a ver ahora en este grupo de enfermedades el otro tipo de leucemia, que es la leucemia linfática crónica, y como tal es una de las enfermedades que están dentro del saco de síndromes linfoproliferativos, ¿ya? Es muy sencilla, es muy parecida a la amiloide crónica, ¿ya? La edad media, igual que la otra, son pacientes adultos mayores, 70, 60 años hacia arriba, ¿ya? La edad media es 60 años de edad, ¿ya? Son linfocitos pequeños que son morfológicamente maduros, pero inmunológicamente inmaduros, de fenotipo B, curso crónico benigno, que raramente, este sí es muy raro que avance a una leucemia aguda, ¿ya? De estirpe linfolática. Aquí, lo más habitual es que hacen adenopatías que van siendo indoloras, pequeñas, ¿cierto? Y aquí esto no es tal, esto no es clásica la linfadenopatía ya grande, sino que esta enfermedad lo que hacen es que hacen muchas adenopatías simétricas pequeñas. Esa es la adenopatía clásica de este tipo de enfermedades, ¿ya? También puede producir esplenomegalia y anemia y trombopenia autoinmune, ¿ya? De nuevo, lo más frecuente es que sea una enfermedad sin síntomas, que sea un hallazgo de laboratorio, y más adelante empiezan a aparecer esplenomegalia leve, ya no como la otra, esta es leve, ya, y que empiezan a aparecer adenopatías en todas partes, más adelante, ¿ya? De los exámenes va la linfocitosis y el frotis, esto es de libro, que lo preguntan, siempre que lo han preguntado es así. Aquí es sin la R, te voy a cambiar eso. Sombras nucleares de Gumprecht, la R va acá. Las sombras nucleares de Gumprecht son patognomónicas de esta enfermedad, ¿ya? Y son, como son linfocitos que están un poco más endebles, un poco más frágiles, al hacer el preparado, el frotis, se rompen y cuando vas a mirar, ves solamente una envoltura celular. Eso se llama sombras nucleares, ¿ya? Cuando es del núcleo. Y esto es patognomónico y lo preguntan de esta forma en Neunacom. ¿Ya? Yo también se los podría, si se los pregunto, se los voy a preguntar así. Las sombras nucleares de Gumprecht. No hay blastos y la citopenia solamente en fase avanzada de la enfermedad. Esto no me interesa en básicamente un estudio de pronóstico donde mientras más anemia, citopenias hayan y más compromiso de adenopatías y todo, menos vive el paciente. Pero en la fase A, donde no hay anemia, donde no hay ni nada al hemograma respecto a anemia ni trombopenia, y hay menos de 3 áreas ganglionarias aumentadas de tamaño, viven lo mismo que el resto de la población. Por ende, no requiere manejo. No requiere manejo.
El tratamiento en estadio A es observar, en estadio B y C es quimioterapia, sabiendo que los adultos mayores les pega fuerte la quimio, hacen mucha RAM, hay que ver si dejar o no dejar. También pueden hacer fenómenos autoinmunes y requieren corticoides, y también pueden requerir reducción. ¿Ya? Y algunas preguntas, muy breve esto: hombre de 66 años de edad, consulta por astenia, ¿ya? Además tiene palidez moderada, se palpan adenopatías pequeñas generalizadas, ya con un hemograma que tiene hematorito 27%, hemoglobina 8,8, blancos 36.000, ¿ya? Y aquí lo que importa es el linfocito 38%. ¿Ya? El diagnóstico más probable aquí es una leucemia, aquí no lo preguntaron con sombras nucleares, ¿ya? Pero sí tienen un recuento de blancos alto, ya no les hablan de blastos, ¿cierto? Tienen un recuento de linfocitos muy elevado, esto es muy poco habitual. Recuerden que el normal de linfocitos es hasta un 25 y tuve un 30%, ¿ya? Linfocitos sobre eso es anormal, ¿ya? Y en este caso es anormal, y esto es una leucemia linfática crónica, ¿ya? Además de esto, otra pregunta que han hecho, ya un niño de 6 años, esto es una pregunta que ya salía, ¿cierto? Que es una leucemia linfática aguda que se repite poco, pero preguntan además por la conducta, y aquí es pedir biopsia, podría ser milograma, en este caso sale como biopsia, ¿ya? Mujer de 24 años consulta por fiebre baja de peso, sudoración nocturna, ¿ya? La radiografía de tórax muestra mediastino ensanchado, esto es un linfoma de Hodgkin, variedad, ¿cierto? De esclerosis nodular. Eso no lo han preguntado de esa forma, pero es ese tipo. 32 años, ya baja de peso, su duración nocturna de 4 semanas de evolución. Recuerden que los linfomas sí dan harto síntoma B. Ya tiene adenopatía axilar derecha, algunas confluentes, ¿cierto? Siendo la mayor 3 centímetros, no tiene otras alteraciones, y lo más probable es que es un linfoma. Básicamente eso, chicos, ¿ya?